vamos a empezar esta charla con 4 objetivos principales. Primero, determinar si es que existe una relación entre el SARS-CoV-2 y el sistema cardiovascular. Eso va a ser nuestra primera incógnita. Segundo, determinar si existen factores de riesgos asociados a mortalidad entre COV-2 y corazón. Tercero es, ¿se debe suspender los inhibidores CECA y los BRAD? Y la cuarta pregunta que vamos a resolver en esta presentación es que si se deben tomar precauciones cardiovasculares al momento de iniciar el tratamiento para COVID. Entonces, esta va a ser nuestra agenda del día de hoy. Y empezaremos por algo importante. Siempre es importante la historia. La historia de las pandemias se han dado desde hace mucho tiempo, y desde el año 0 antes de Cristo, se dieron las pandemias de peste, etcétera, de cólera, y llegamos ahora a coronavirus. Y entonces, miren estas diapositivas que me parecen interesantes. Esta es la peste negra que se desarrolló en Italia en la Edad Media. Esta es la peste de cólera que se dio en Francia. Nosotros también no somos ajenos. Esta es la peste, la epidemia de cólera que se dio en los años 90 y nosotros. En la otra diapositiva podemos evidenciar la peste, la epidemia de dengue y hoy en día el COVID-19 o SARS-CoV-2. Y entonces existe mucha información, porque dado que esta pandemia se ha diseminado ya en todo el mundo, existe mucha información. Y miren ustedes, el American College of Cardiology hace algunas semanas, hace un par de semanas ya hizo un simposio para evaluar el impacto cardiovascular del COVID-19. Y para esto tenemos que recordar algunas cosas importantes. Miren ustedes, esta es la primera, tal vez el primer reporte que se hace el reporte en Wuhan, en China, donde se evidenciaba el grupo de pacientes. Este es un grupo de pacientes relativamente pequeño, donde se evidenciaban que los varones eran los más comprometidos, y aquí queríamos poner hincapié, dado que existían las comorbilidades asociadas a la misma, por ejemplo, diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular eran más frecuentes en este grupo de pacientes, que si bien es cierto era una serie pequeña, pero ya nos daba luces de qué grupo de pacientes eran los más frecuentemente afectados. Vemos también en esta diapositiva en las cuales evidenciamos que los pacientes hospitalizados eran del 17% y la mortalidad en este grupo de pacientes ya era alta, era un 15%, dándonos algunas luces de cómo iba a evidenciar, cómo iba a evolucionar esta peste. Esto es un grupo ya un poco más grande, ya es un grupo que se hizo ya los días siguientes, las semanas siguientes ya en China, ya un grupo con más de 1000 pacientes, vemos acá 1099 pacientes en más de 550 hospitales en las 30 provincias de China, pero el objetivo de este estudio es determinar qué pacientes iban a UCI y qué pacientes tenían necesidad de ventilación mecánica y qué pacientes fallecían. Y aquí es una cosa muy importante que podíamos ver. La edad promedio de los pacientes era un grupo relativamente joven, ¿no? 47 años, más frecuentemente en pacientes de sexo masculino. Y aquí, como habíamos dicho, el objetivo principal era qué grupo de pacientes iban a cuidados intensivos, cuáles iban a ventilación mecánica y cuáles fallecían. 5% de los pacientes iban a terapia intensiva, 2% a ventilación mecánica, y acá la mortalidad era relativamente menor, 1.4% de fallecidos. Estos eran algunas características propias del grupo de pacientes. No había tenían fiebre, tos. Una cosa importante nos pareció que en este grupo de pacientes la placa de toros, como se dijo anteriormente, era de poca utilidad, siendo la tomografía un gol estándar, y estas son las imágenes que se ven. La charla no es de esto, pero cabía resaltar las imágenes típicas de COVID-2. Este es un grupo un poco más grande ya, ¿no? Este ya es con 72,000 pacientes, ya más o menos del resumen de la epidemia en China, y aquí hay que determinar algunas cosas importantes. Un buen grupo estaba comprometido, más del 80% de los pacientes, en un grupo comprendido entre 30 y 79 años de edad. El grupo de 80 años era relativamente poco, y aquí ya ellos diferencian la enfermedad en 3 grupos grandes: leve, severa y crítica. Leve 81%, severa 14% y críticos en 5%. Y es importante determinar aquí que la mortalidad de este grupo fue de 2%, y miren ustedes que de ese grupo de mortalidad había un gran porcentaje que eran pacientes mayores de 80 años, y el otro grupo también en frecuencia eran los comprendidos entre 70.
Eran los pacientes con enfermedad cardiovascular, seguido de hipertensión arterial y diabetes. Muy bien. ¿Estamos ahí? ¿Estamos todos? ¿Sí, no? ¿Podrías, Marco, repetir la anterior lámina? Porque no se escuchó, creo que entró una llamada, algo así. Ya, perfecto, disculpa. Entonces, en este grupo, perdón, en este grupo de pacientes, nosotros podíamos evidenciar que la enfermedad cardiovascular representaba el factor de riesgo más grande asociado a enfermedad por COVID-19. Entonces, vemos que este grupo, enfermedad cardiovascular, diabetes e hipertensión, eran los factores de riesgo asociados a mortalidad. Y esta es otra diapositiva que también muestra lo mismo, ¿no? Enfermedad cardíaca, diabetes e hipertensión son los 3 factores de riesgo asociados a hipertensión arterial con mayor relación a COVID. Entonces, es muy importante. ¿Existe relación entre enfermedad cardiovascular y COVID? La respuesta es sí, ¿no? Y los números están ahí. Entonces, basada en esto, ¿cuál es el impacto que tiene el COVID-19 en el corazón? Hay situaciones importantes. La infección puede impactar directamente en la enfermedad cardiovascular, esto es cierto. La enfermedad cardiovascular puede predisponer a una infección por COVID-19 y los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular, que estaban infectados con COVID, hacían peores pronósticos, tenían peor pronóstico. Y la infección de por sí complicaba más aún la enfermedad cardiovascular. Otra cosa importante es de que el COVID interactúa con los fármacos cardiovasculares e impactan en el sistema cardiovascular. Entonces, es de suma importancia tener conocimiento que el COVID tiene relación con la enfermedad cardiovascular. ¿Y esto por qué? Porque debemos recordar que fisiopatológicamente el COVID necesita de una enzima, que es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y por qué? ¿Por qué esta diapositiva? Porque debemos recordar que la enzima convertidora de angiotensina es la que está en directa relación con salud cardiovascular, con la génesis de la hipertensión arterial y con la génesis de la angiotensina 2, que es la madre de la hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular. Una cosa importante, recordar algo importante acá, que el SARS, como debemos recordar, es de la familia de los coronariovirus, es un virus tipo RNA, y aquí relacionaban a nuestro pobre amigo al murciélago, dado que el 96% del genoma del virus se parece al del murciélago. Pero, ¿qué nos trae nosotros acá? Para que el virus ingrese al pulmón necesita de una enzima, que esa enzima es la enzima convertidora de angiotensina de tipo 2. Entonces, ahí su importancia en la enfermedad cardiovascular. Ahora, esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2 está altamente expresada ¿en dónde? A nivel pulmonar. Y por lo tanto, tiene mucha relación. Ahora, es muy importante también de que esta enzima convertidora de angiotensina 2 tiene un papel importante en la protección pulmonar. Entonces, existe un binomio que es la unión del virus a la enzima convertidora de angiotensina. Y miren ustedes, aquí podemos ver algo muy importante. Tenemos al virus, tenemos al COVID, y tenemos un receptor, que es el receptor de la angiotensina 2. Este complejo necesita necesariamente, este virus necesita unirse a este receptor para poder ingresar a nivel pulmonar y de ahí producir todas las alteraciones. Recuerden ustedes que la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 está expresada a nivel pulmonar y cumple muchas funciones en relación a protección del mismo pulmón. Podemos ver en esta diapositiva también, en las cuales tenemos a COVID, tenemos al receptor de la angiotensina convertidora tipo 2, y esta unión y este complejo lo que va a producir ingresar a los pulmones y dañar todo el parénquima pulmonar. De ahí su importancia y de ahí también algunas hipótesis del uso o no uso de los inhibidores de angiotensina, dado que esta es una variante de la enzima convertidora de angiotensina. Como vemos posteriormente, muchos estudios se están realizando al respecto para determinar si se va a continuar o discontinuar estos fármacos. Y entonces, nosotros tenemos lesión cardíaca asociada a COVID-19. ¿Y cuáles son los mecanismos? Primero, el daño directo mediado por la enzima convertidora de angiotensina 2. Segundo, la lesión miocárdica inducida por la hipoxia asociada a la misma infección. Al daño microvascular cardíaco que se produce por la misma infección y obviamente por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica condicionada por la tormenta de citoquinas. Todos estos 4 mecanismos van a generar
lesión cardíaca aguda. Y esta lesión cardíaca aguda muchas veces ha sido condicionante del fallecimiento de los pacientes que tuvieron COVID-19. Y entonces ya tenemos la relación que existe entre COVID-19 y enfermedad cardiovascular. Y la respuesta es enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Ahora, ¿qué factores de riesgo estuvieron asociados a estos pacientes? Miren ustedes, esto es un metaanálisis que se hizo en este grupo de pacientes y en los cuales el común denominador de todo esto, de este grupo, fue hipertensión. Este es el grupo más grande, el grupo del chino, con más de 1000 pacientes, en los cuales hipertensión fue el factor de riesgo asociado más grande. Pero no solamente fue hipertensión, también fue en la enfermedad cardiovascular que la que condicionaban muerte en este tipo de pacientes. Y ahí nuestro interés de por qué el corazón está asociado a COVID-19. Y la otra pregunta era si los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular tenían COVID, ¿qué pacientes tenían necesidad de cuidados intensivos y qué pacientes tenían necesidad de ventilación mecánica? Y la respuesta fue la misma. Diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular fue la que estaba con mayor asociación y este es el grupo más grande que fue desarrollado en China. Y entonces tenemos que decir que la enfermedad cardiovascular, la diabetes y la hipertensión fueron asociados con mayor necesidad de terapia intensiva, con mayor necesidad de ventilación mecánica y obviamente con mayor número de muertes. Vamos a ver cómo es la injuria miocárdica. La injuria miocárdica está en relación a varios factores de riesgos, como enfermedad cardiovascular previa, alteración inmunológica, shock, alteraciones metabólicas, coagulopatía y la inmovilidad que están sometidos estos pacientes en terapia intensiva. Y estos nos van a generar todo el cuadro clínico, que es la arritmia, la miocarditis, el cuadro coronario agudo, incluso este episodio de tromboembolismo pulmonar, shock cardiogénico y falla cardíaca. Miren ustedes, esta es una diapositiva que trata de relacionar la injuria miocárdica asociada a COVID. Debemos recordar que el COVID-2 tiene mucha similitud con el virus que produce el SARS tipo 1 y el MERS, que fueron dos epidemias que se dieron en el Asia en la década anterior. Tienen el mismo mecanismo patogénico y por lo tanto se reportó que MERS y SARS tipo 1 condicionaban miocarditis y falla cardíaca y por ende también se relaciona que este virus podría condicionar miocarditis y insuficiencia cardíaca aguda. En el reporte que hicieron los chinos en su primer reporte de los primeros fallecidos, 5 de los 41 fallecidos fallecieron de injuria miocárdica y miocarditis. Y esta injuria miocárdica fue determinada por la elevación de troponinas en ese grupo. 4 de estos 5 pacientes ingresaron a cuidados intensivos y la injuria miocárdica que se detectó en estos pacientes estaban en relación al AC2, a la tormenta de citoquinas, a la hipoxia y al daño directo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. Y aquí teníamos que hablar que algunos pacientes con COVID-19 también fallecieron por miocarditis. Fue la segunda causa de muerte en este grupo de pacientes. Miren ustedes en esta diapositiva que podemos mostrar que alrededor, que en estos dos grupos, en este grupo que podemos ver acá en la imagen, había falla cardíaca e insuficiencia y daño miocárdico. Y en este otro grupo que está en verde, fueron los pacientes que fallecieron por insuficiencia cardíaca e injuria miocárdica aguda. Entonces, existía directa relación entre daño cardíaco y muerte en los pacientes que tenían por COVID-19. Esto en relación a la miocarditis. ¿Puede haber relación entre COVID-19 y síndrome coronario agudo? La evidencia no es disponible por ahora. Sin embargo, la respuesta inflamatoria sistémica, los cambios hemodinámicos van a condicionar que se rompa la placa aterosclerótica y pueda producirse un síndrome coronario agudo. Que las guías ahora han dicho que se deben seguir los protocolos, pero con un poco más de ser conservadores, ¿no? Dado la exposición que se da a los pacientes. Luego, otra cosa importante, ¿el COVID-19 estaba en relación directa a arritmias? Sí, más de alrededor del 20% de los pacientes hacían arritmias, pero esto secundario a la hipoxia y al síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se generaba en este tipo de pacientes. ¿Existía insuficiencia cardíaca? Sí. El grupo de chinos, del grupo de Su, en su reporte ven que el 23% de los pacientes que fallecieron por COVID habían hecho insuficiencia cardíaca. Esto secundario a falla ventricular derecha, hipertensión pulmonar, esto asociado al síndrome de distrés respiratorio agudo que condicionaba COVID. Entonces, ¿existe mucha relación entre falla cardíaca, miocardiopatía y COVID? Sí, alrededor del 20% de los pacientes habían hecho este tipo de patología. Siéntate acá y utiliza esto. Ah, no.
Muy bien. Entonces, hablamos también del tratamiento farmacológico asociado a los pacientes con COVID. Existe mucha evidencia, ya han salido reportes, miren ustedes, ya tenemos reportes de la utilidad de la cloroquina, la hidroxicloroquina, hay varios reportes sobre ritonavir, lopinavir en el manejo de la COVID-19. Ya la FDA ha aprobado el uso de cloroquina, hidroxicloroquina para tratamiento y profilaxis. Ya nuestro gobierno también ya sacó una resolución sobre el uso de la misma. Entonces es importante conocer cómo el COVID-19 actúa con estos fármacos. Una cosa importante, la ribavirina, si bien es cierto, no tiene toxicidad cardiovascular directa, pero tiene interacciones medicamentosas con la warfarina, que es un medicamento que usan algunos pacientes cardíacos. Lopinavir y ritonavir tienen efecto sinérgico con ribavirina, por eso mucho cuidado con los pacientes que usan warfarina. Ahora, lopinavir y ritonavir podrían generar alteraciones electrocardiográficas como incremento del intervalo QT-IPR. Se ha demostrado que lopinavir y ritonavir también tienen interacción con los nuevos anticoagulantes orales, como rivaroxaban, apisaban. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. También tienen interacción con clopidogrel y ticagrelor, sí, entonces evitar su uso o en tal sentido tendríamos que regular la dosis del mismo medicamento. Entonces, esto es una diapositiva que trata de mostrar un metaanálisis en los cuales se demuestra la relación que existe entre los antiagregantes plaquetarios, como hemos dicho hace un rato, las estatinas y los antiarrítmicos con estos antivirales. Asimismo, con los efectos que tienen a nivel electrocardiográfico, como la prolongación del QT y el alto grado de bloqueos auriculoventriculares. Entonces, tener mucho cuidado cuando uno indica este medicamento. Con respecto a las estatinas, porque también se ha hablado mucho respecto al uso de estatinas en este grupo de pacientes. Tenemos que el lopinavir y ritonavir interactúan con las estatinas condicionando miopatías. Se ha dicho que lovastatina y simvastatina están contraindicadas cuando se va a usar este tipo de medicamentos debido al riesgo de rabdomiolisis. Por lo tanto, si uno va a usar estatinas en este grupo de pacientes, debería usar atorvastatina y rosuvastatina con dosis menores posibles, ¿no? Cardiopatía dilatada o restrictiva y trastornos de la conducción. Por lo tanto, debería tener mucho cuidado en el manejo de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, dado que estos pacientes pueden tener riesgo de arritmias ventriculares complejas, como la torsada de puntas, en aquellos pacientes que tengan algunos factores de riesgo asociados, porque pueden condicionar prolongación del intervalo QT. Y entonces podemos tener alteración o presencia de arritmias ventriculares tipo torsada de puntas por alteración del QT. Por lo tanto, todo paciente que va a usar cloroquina, hidroxicloroquina, tiene que tener un electrocardiograma y debe medirse el intervalo QT. Entonces, estos son los valores normales tanto en mujeres como en varones. De la forma como sacar, pero existen en los dispositivos electrónicos que manejamos, no hay necesidad de sacar una calculadora, uno mete los datos y ya tiene la forma de calcular el QT. Y si tenemos QT largo, hay que tener mucho cuidado. Y para esto, disculpen. Entonces, para esto, la Clínica Mayo ha sacado un algoritmo que es muy importante. Todo paciente que va a usar hidroxicloroquina y acitromicina tiene que tener un electrocardiograma. Ese electrocardiograma tiene que medir el QT. Si el QT es más de 500 milisegundos, aquí hay que ver riesgo-beneficio de usar hidroxicloroquina y acitromicina. Si tenemos la necesidad de usar este fármaco, obviamente tenemos que medir el QT corregido, inicialmente tener un electrocardiograma basal y luego a las 2 a 4 horas de la primera dosis del fármaco, hacer un nuevo electrocardiograma para saber si no se ha alterado este intervalo. Y luego repetir un electrocardiograma a las 48 y a las 96 horas de iniciar el tratamiento. Ahora, si el QT es menor, dependiendo en qué tamaño de QT tenemos, vamos a determinar cada cuánto vamos a hacer un electrocardiograma. Usualmente, la Clínica Mayo ha sugerido que debe hacerse a las 48 horas y a las 96 horas de la primera dosis de usado la acitromicina con la hidroxicloroquina. Obviamente, estos pacientes tienen que tener corrección de electrolitos como calcio, magnesio, potasio y otros. Entonces, si uno tiene un QT más de 500 milisegundos, debería tener un electrocardiograma a las 2 horas. Ahora, ¿cada cuánto debe repetirse el electrocardiograma normalmente en este tipo de pacientes? A las 48 horas y a las 96 horas de iniciada la primera dosis del fármaco. Es muy importante recordar esto porque uno tiene que dosar electrolitos y tiene que hacer
la corrección del QT siempre en este tipo de pacientes. Muy bien. La siguiente pregunta que nos hacíamos nosotros, o la siguiente implicancia terapéutica de los fármacos y COVID-19 es el uso de inhibidores CK y BRATs. Dado que el virus tiene directa relación con la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, entonces la pregunta era, ¿existe relación o no existe relación entre el uso de inhibidores CK y BRAT? La respuesta es no. Si bien es cierto, existe relación con la enzima convertidora de angiotensina 2, los estudios hasta el momento no han aconsejado la suspensión del fármaco. Por lo tanto, los pacientes que usen inhibidores CK o bloqueadores de los receptores de angiotensina tipo 2 no deberían de suspender su tratamiento. Ya una revisión hace un par de días mostraron de que no existe evidencia suficiente para suspender los inhibidores del sistema renina-angiotensina en este tipo de pacientes. Es más, las guías, tanto la americana, la europea y todas las otras guías han demostrado de que la suspensión de este tipo de fármacos con estos pacientes no es dable. Por lo tanto, los pacientes que requieren el uso de inhibidores CK o bloqueadores receptores de angiotensina 2, tipo los sartán o todos los sartanes, deberían de continuar su tratamiento. Entonces, respecto a lo que hemos dicho, a las primeras preguntas que nos hicimos, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, ¿existe relación entre el COVID o SARS tipo 2 y el sistema cardiovascular? Sí, dado la interacción que existe entre la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y el virus. Muy bien. La otra pregunta que quisiéramos responder es, ¿existe relación entre los factores de riesgo y morbimortalidad? Sí, dado que está demostrado que los pacientes con hipertensión arterial, diabetes y enfermedad cardiovascular concomitante tienen mayor riesgo de ingresar a terapia intensiva, de ingresar a ventilación mecánica y obviamente incrementar sus niveles de muerte. La otra pregunta que nos hacemos ya para llevar a casa es, ¿se debe suspender los inhibidores CK y los bloqueadores de receptores de angiotensina tipo 2? La respuesta es no, porque no hay evidencia cierta de que esto debe suspenderse. Y la otra pregunta que nos hicimos al inicio de la presente charla era, ¿se debe tomar precauciones cardiovasculares al momento de indicar tratamiento para COVID-19? Sí. ¿Qué cosa? Electrocardiografía. Los pacientes que van a usar hidroxicloroquina, citromicina, deben tener un electrocardiograma de base y la idea es medir el QT corregido para tomar decisiones al momento de hacer el tratamiento. Bueno, espero, colegas, que la disertación haya sido de su agrado y si tienen alguna pregunta conmigo, muy gustoso de responderlas. Doctor, ¿y con respecto a la aspirina? No hay evidencia, no se ha establecido de que podamos usar aspirina. Las guías o los estudios que se han estado realizando no han hablado mucho de aspirina, no hay incluso interrelación mucho con aspirina. Lo que sí estaban hablando es la relación entre lopinavir y ritonavir con interacción con clopidogrel y prasugrel. Algunos estudios también han estado queriendo intentar agregar estatinas como parte del manejo en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo en este tipo de pacientes, pero la evidencia es poca. Doctor, yo le voy a ir mencionando las preguntas. Dice por acá, viendo el rol de la ECA, ¿qué papel tendría el uso de alisquiren? ¿Hay alguna evidencia? Muy bien, esa es una muy buena pregunta, pero debemos rescatar que los estudios que ahora se han estado haciendo, el uso de alisquiren todavía no hay. Recuerden que esto es nuevo, todo está en camino. No han reportado mayor interacción entre el alisquiren y la utilidad en este tipo de pacientes. Si el paciente está en torsades de Pointes, ¿cuál es el tratamiento de elección en el contexto COVID-19? Aparte de suspender el fármaco. Eso es una muy buena pregunta, dado que eso es lo que muchos, incluso hay muchos reportes que han estado manifestando la presencia de muerte súbita asociada a torsade de puntas. Y ahí es básicamente lo que estábamos ahorita, ojalá podamos ver la diapositiva, es corregir las alteraciones hidroelectrolíticas, parar el fármaco y usar magnesio, que es lo que está asociado. Podemos usar isoproterenol, ¿no? Y si hay descompensación hemodinámica, ir inmediatamente a las guías como si no tuviera COVID, es decir, tratamiento con cardioversión. Doctor, con respecto al paracetamol, ¿se puede indicar para la temperatura? Miren, no hay ninguna
ningún reporte que bajar la fiebre contenga alguna contraindicación para los efectos cardiovasculares. Yo creo que las guías lo dicen que sí, ¿no? O sea, la verdad que las guías de manejo de COVID-19 no contraindican el uso de paracetamol, más bien si uno está con fiebre permanentemente incrementa los niveles de metabolismo y podrían condicionar mayor deterioro del paciente. Doctor, ¿cómo diferencia un bajo y moderado riesgo en el uso de cloroquina más acitro? Ajá, muy bien, esa es una muy buena pregunta, pero justamente para eso existe este score. El score que hemos estado viendo, que ha lanzado la guía, el American College, es justamente para determinar algunas características de si el paciente o no tiene factores de riesgo. Miren ustedes, no sé si se puede ver, ahí están los factores de riesgo. Si es mayor de 68 años de edad, si usa diuréticos, si está con trastornos hidroelectrolíticos como hipocalemia. Entonces, a esto le da un puntaje. Si tiene bajo riesgo es menos de 6, si tiene moderado riesgo entre 7 y 10, si tiene alto riesgo más de 11 puntos. Y de acuerdo a eso, determinar si el paciente va a tener alto riesgo de hacer alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones del QT al momento de administrar el tratamiento. Aparte de esto, yo creo que esta diapositiva, la siguiente, nos ayuda bastante. Este es el algoritmo que sigue la Clínica Mayo y que la Sociedad de Electrofisiología, tanto la colombiana, la peruana y todas las que se han adherido a esta, la están utilizando. Medir el QT previamente, dependiendo cuánto tiene el QT, determinar cómo va a ser su esquema de tratamiento y cada cuánto va a seguir. Es muy importante. En las guías, los neumólogos también y los infectólogos han visto por conveniente hacer un seguimiento cada 48 horas en nuestro medio, cada 48 horas de un electrocardiograma con la previa interconsulta al cardiólogo para evaluar este tipo de pacientes. Debemos recordar que este tipo de medicación, no es el tema, pero este tipo de medicación está indicado para pacientes hospitalizados, obviamente. Doctor, buenas tardes. ¿Hay alguna relación entre diuréticos y el tratamiento de COVID? Es una muy buena pregunta, porque recuerden ustedes que el porcentaje de mayor riesgo de COVID son los pacientes ancianos. Los pacientes ancianos usualmente son pacientes con uso de otros fármacos, por ejemplo, diuréticos, dado que el paciente COVID usualmente es cardíaco. Si es mayor y es cardíaco, va a usar en su mayoría diuréticos. Y estos diuréticos lo que van a condicionar es alteraciones hidroelectrolíticas como hipocalemia o hiponatremia. Y como podemos saber, si estos pacientes hacen hipocalemia o hiponatremia, pueden tener alteraciones electrocardiográficas. Y si vamos a usar hidroxicloroquina, acitromicina, tener mucho cuidado con este tipo de pacientes porque podrían condicionar arritmias si es que no se toman las precauciones. En el caso que el paciente presente enfermedad cardiovascular y COVID y esté usando IECA, y al iniciar el tratamiento con hidroxicloroquina y acitro, su intervalo QT siga alto, ¿a qué medicamento se cambiaría? Es una pregunta muy, muy importante. Miren ustedes, ahora, si yo tengo el QT largo y uso inhibidores SECA, pero no tengo alteraciones del potasio, ahí no tendría que suspender los inhibidores SECA, porque la única contraindicación sería hipercalemia en los pacientes que reciben inhibidores ECA oral. Si yo quisiera, por ejemplo, los españoles han visto por conveniente rotar inhibidores SECA por bloqueadores de canales del calcio. Entonces podría usar nifedipino, amlodipino, siempre y cuando tenga hipercalemia. Pero si no hay ninguna contraindicación para el uso de inhibidores SECA, no tendría mucho lugar la suspensión de la misma, ¿no? O sea, si yo tengo alteraciones electrocardiográficas, el inhibidor ECA no va a hacer mucha alteración. Lo que sí se está hablando del inhibidor ECA y el BRAD es en los pacientes con hipotensión. Obviamente, si el paciente ya está con descompensación hemodinámica, debemos suspender todo tipo de bloqueadores de los receptores de angiotensina o de la enzima convertidora. En caso de presencia de COVID-19, ¿es necesario suspender antiarrítmicos como amiodarona? Eso es muy importante y para ahí es importante, lo que tenemos que hacer es estratificar el riesgo y para eso está el score que hemos estado usando anteriormente. Ahí es muy importante, si el paciente ya tiene un fármaco que concomitantemente puede alargar el intervalo QT, tendría que determinar
cuánto es el riesgo-beneficio de usar este fármaco. Dado que si yo, por ejemplo, tengo un QT prolongado en un paciente que usa miodarona y encima le voy a usar otro fármaco, debo entender que este paciente tiene alto riesgo de hacer torsada de puntas. Entonces yo tendría que determinar si vale la pena o no continuar con la miodarona, si es que el caso lo amerita, suspenderlo o irnos al otro lado, si es que vale la pena o no usar hidroxicloroquina con acitromicina en este tipo de pacientes. Y aquí va a tener mucho que ver el escenario que tenemos acá. Si tenemos ver riesgo-beneficio en este tipo de pacientes, y aquí sí está, y ahí lo pone la clínica, el algoritmo de la clínica Mayo. Acá tienes que ver riesgo-beneficio y medir estrictamente el QT a las 2 horas de iniciado el tratamiento. ¿El uso de enoxaparina tendría que ser profiláctica o dosis de tratamiento por la microtrombosis y dímero elevado? Es muy importante, se ha hablado mucho de la enoxaparina, pero en general no como protección para el daño del COVID, sino para el daño propiamente de la postración que tiene el paciente en cuidados intensivos, dado que estos pacientes usualmente, si tienen síndrome de distrés respiratorio agudo, van a estar en ventilación mecánica, van a estar sedados y obviamente el riesgo de tromboembolia pulmonar va a estar alto. Ahora, como profilaxis para el daño microvascular, no está indicado la enoxaparina, solo sí se debería usar en los pacientes que van a estar postrados, obviamente, como lo dije anteriormente, si están asociados a ventilación mecánica. ¿El ibuprofeno tiene alguna restricción en cuanto al tratamiento de COVID-19? Mire, respecto, la revisión que hemos hecho no está en relación directa a los AINES con efectos cardiovasculares, pero lo único que puedo decir que sí, he estado viendo los reportes, que sí tiene algo que ver, pero en lo que respecta a nosotros con los cuidados cardiovasculares, no está directamente relacionado. O sea, que tome o no tome ibuprofeno y que tenga algún efecto cardiovascular, la respuesta es no. Ahora, respecto a lo que, si va bien o no va bien respecto al tratamiento de COVID, obviamente esa respuesta la tendrían que ver o ver los algoritmos que usan los infectólogos y neumólogos en la parte del manejo infeccioso. Según la normativa del MINSA, se aprueba el uso de hidroxicloroquina según el criterio del especialista. ¿Qué criterios debe reunir el paciente y en dónde se recomendaría? Ajá, muy bien. Y esta normativa que sacó el ministerio está en relación directa a lo que también sacó la Sociedad de Infectología hace un par de semanas, dado que los estudios no han demostrado utilidad, ¿no? Obviamente eso lo manejan más los infectólogos. Entonces, lo que sí están utilizando la hidroxicloroquina y cloroquina es en el contexto del paciente que tenga enfermedad de COVID con compromiso neumónico y hospitalizado, obviamente entre una lesión moderada a severa. Obviamente los pacientes con daño leve por COVID no van a usar hidroxicloroquina y cloroquina. Ahora, si es que decidimos que el paciente, si el médico infectólogo, el médico de medicina ha decidido iniciar tratamiento con cloroquina, hidroxicloroquina, la obligación de nosotros como personal de manejo cardíaco es hacer que este paciente tenga un electrocardiograma de base, ver los factores de riesgo asociados a alteraciones del intervalo QT y hacer un seguimiento estricto cada 48 horas y 96 horas de un electrocardiograma posterior para saber si tiene alteraciones o alargamiento del QT o no. Existe mucha relación fisiopatológica del virus con la ECA. Teóricamente considero mejor si es posible rotar el medicamento. Pienso que no lo dicen abiertamente, ya que todos los pacientes, por el caos, autosuspenderían e incrementarían patologías cardiovasculares, pero considero que es razonable poder rotar. ¿Qué opina usted, doctor? Mire, esa apreciación podría ser lógica, pero la evidencia no ha mostrado. Debe recordar de que la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 es una enzima alterna, ¿no? Porque casi el 95% y un poco más de la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 se da por la enzima convertidora de angiotensina clásica. Entonces, los estudios no han demostrado, no hay ningún estudio grande que demuestre que la suspensión de esto tenga beneficio. Por lo tanto, y como hemos dicho, todas las sociedades se han manifestado a favor de que los pacientes deban de continuar su medicación, salvo algunos algoritmos propios de algunos hospitales, por ejemplo, el Hospital de La Paz en España,
ellos, por ejemplo, suspenden los inhibidores ECA y rotan a otro fármaco. Pero en general, las sociedades mundiales ninguna de ellas recomienda la suspensión, porque no hay ningún trabajo serio que implique su suspensión. En todo caso, los americanos, los europeos, en general como sociedades, han demostrado de que los pacientes deben de continuar con su medicación de inhibidores ECA o BRAT, dado que no hay evidencia todavía suficiente como para suspender. Debemos recordar de que todo esto está en camino. Nosotros todos, creo que nos incluimos todos, estamos aprendiendo del COVID, porque esto es nuevo para nosotros y ha sido nuevo para todos. Y entonces, en general, por ahora no hay evidencia fuerte. Miren, yo estaba haciendo una revisión desde hace un par de días donde ninguna revisión seria ha demostrado que deba descontinuarse. ¿Los ARDAN están contraindicados? No, ninguno de los sartanes, ninguno tipo los sartán, ninguno de los sartanes están contraindicados en este tipo de pacientes. Deben de continuar su medicación. ¿Cuál sería el SCORT en pacientes asmáticos con coronavirus? Esa sería una muy buena pregunta, pero yo al lector le sugeriría que lo coordine con con los neumólogos, tal vez, porque yo la verdad que no le podría ayudar mucho al colega, dado que nosotros no manejamos la parte respiratoria, ¿no? Como decía, el enfoque de hoy es el enfoque cardiovascular y COVID. Ok. El uso de cloroquinas y acitromicina se puede administrar en pacientes con LES. Yo la verdad que no tendría ninguna contraindicación, pero respecto a lo que nosotros hacemos no tendría ninguna, salvo que el paciente con lupus tenga alguna alteración electrocardiográfica y esté usando otro tipo de medicamentos, ¿no? O sea, desde el punto de vista cardiovascular no tendría ninguna implicancia de que el paciente sea lúpico o no sea lúpico, si va a usar hidroxicloroquina o no, dado que no tiene relación mucho a la función cardiovascular, ¿no? Salvo que tenga una arritmia o esté usando otro tipo de medicamento asociado. Paciente con microtrombosis, la cual se sospecha por dímero D elevado y plaquetas bajas, ¿debe anticoagularse con heparinas de bajo peso molecular? Bueno, ahí sí sería una, ¿cómo le podría decir yo? Un dilema para el hematólogo, ¿no? Porque ahí ver si así anticoagula o no, tendríamos que conversarlo, si es que ver riesgo-beneficio, dado que si tiene microtrombosis, tiene necesidad de anticoagulación, pero si las plaquetas están bajas, entonces ahí vemos riesgo-beneficio de los mismos, ¿no? Obviamente, como le vuelvo a decir yo a los colegas, esta parte nosotros no la manejamos, porque como le digo, la charla del día de hoy es alteraciones cardiovasculares, y eso obviamente es importante, pero no va con lo que nosotros hacemos. ¿Es razonable afirmar que los pacientes que consumen IECA o ARA2 tienen sobreexpresión de estos receptores en este grupo de pacientes? Esa es una muy buena pregunta, dado que mucha literatura se habla al respecto. De ahí hubo incluso un grupo de que decía de que debería de suspenderse los ARA2 dado por eso. Entonces, se dice que los pacientes que reciben inhibidores ECA y BRAT tienen sobreexpresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, esto podría condicionar que los pacientes que recibían este tipo de medicamentos podían tener una expresión más grave de la enfermedad. Si bien es cierto, esto tiene cierta lógica, por ahora no hay un estudio que demuestre lo que estamos conversando, porque es una suposición. Incluso hablaban de que por eso era el sustento de lo que los pacientes deberían de suspenderse este tipo de fármaco, pero esto todavía no ha estado demostrado. ¿El uso de digoxina en pacientes con COVID-19 genera alguna interacción? Claro, porque todo fármaco que altere el QT o todo fármaco que condicione alteraciones electrocardiográficas va a condicionar mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y la presencia de arritmia. Entonces, sí deberíamos tener mucha consideración a este tipo de pacientes. Si yo voy a uso un antiarrítmico que de por sí es la digoxina, o uso amiodarona, o uso un bloqueador de los canales de calcio tipo diltiazem o verapamil, tengo que saber que estos pacientes van a tener alargamiento del QT de por sí. Y si yo uso ya ese tipo de fármacos, tipo acitromicina y hidroxicloroquina, debe tener mucho cuidado en su uso. Obviamente, como hablamos hace un rato, deberíamos de hacer el score previo y de ahí guiarnos sobre el algoritmo que hemos visto.
Si bien los pacientes con hipertensión son parte del grupo de riesgo, ¿qué pasa con los pacientes que tienen hipotensión o tal vez síncope vasovagal? Respecto a eso, no hay mucha interacción, dado que nosotros no hemos, no ha habido reportes al respecto, ¿no? O sea, yo tengo hipotensión, que use o no use hidroxicloroquina no tiene mayor interacción. O sea, no ha habido mucho respecto a eso. Más tenemos muchos estudios, y si ustedes recuerdan en las diapositivas previas, los pacientes con enfermedad hipertensiva, diabetes y la enfermedad cardiovascular. Ok, doctor, eso sería todo. Más bien agradecerle y también a todos los participantes, recalcarles que la exposición va a estar disponible por el Facebook del Colegio Médico del Perú, Consejo Regional Cuarto Huancayo. Muy bien, yo primero agradecerle al grupo de colegas que están en la red y espero que haya podido satisfacer sus expectativas y muchas gracias y hasta otra oportunidad. Gracias a todos.